Hola, buenas tardes, Dios te bendiga. Bueno, muy feliz domingo de la octava de Pascua, feliz domingo sobre todo en esta fiesta de la Divina Misericordia de nuestro Señor. Es un día para celebrar, así que me gustaría compartir una palabra con vos que estuve meditando este devocional. Y bueno, me parece que el tema de la misericordia de Dios es un tema que tiene que estar muy presente para nosotros como cristianos. No solamente el tema de la misericordia, sino que veo, porque leo bastantes publicaciones de algunas personas y demás, veo que está muy en boga el tema de la misericordia y de la justicia de Dios, y probablemente muchos nos estemos preguntando, o veo que hay mucha gente también que se está preguntando, bueno, hasta dónde la misericordia y a partir de dónde la justicia, cuándo se aplica una, cuándo se aplica la otra, si Dios es tan bueno y tan misericordioso, ¿por qué permite estas cosas? O al mismo tiempo, si Dios es justo, ¿por qué permite estas otras? Entonces, en base a eso estuve meditando un poco y quiero compartirles una palabra, un poco de la escritura y un poco de algunas fuentes. Siempre podemos remontarnos a Santo Tomás y a los padres de la iglesia para tener una idea más clara sobre ciertos temas que obviamente nos preguntamos, ¿no? Como hijos de Dios. Y les quiero compartir la parábola del buen samaritano, que todos las conocemos, está en Lucas 10:30. Dice: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que, después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándolo medio muerto. Primero, el hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, ¿no? Eso ya me da una pauta. Acá Jerusalén está representando, obviamente, como es la ciudad santa, está representando la presencia de Dios, está representando el lugar donde Dios está, porque era el lugar donde estaba el templo. Y Jericó está representando el lugar del pecado, Jericó está representando el lugar del mundo. Entonces este descenso que relata Jesús de este hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó no es un dato meramente anecdótico, sino que también habla de la condición de nuestro corazón, de cómo está nuestra alma, ¿no? Cuando bajamos de la presencia de Dios y de a poco nos vamos mimetizando de alguna manera con las cosas del mundo, vamos perdiendo la dimensión espiritual de las cosas, es cuando más probablemente tengamos posibilidades de ser atacados por las tentaciones, de ser atacados por el enemigo en múltiples formas, ¿no? En que Satanás puede hacerlo. Pero es algo que me parece que está bueno para tener en cuenta. Después dice: casualmente bajaba por medio de aquel camino un sacerdote que, al verlo, dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y, al verlo, tuvo compasión. Esto me llama muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque el sacerdote sabía lo que tenía que hacer, obviamente. El sacerdote conocía perfectamente la ley judía habla muy específicamente sobre la misericordia. Entonces el sacerdote sabía lo que tenía que hacer y era una persona con autoridad para hacerlo. Y sin embargo, ni le importó la situación, ¿no? Él siguió en la suya. Es más, dice, dio un rodeo, como diciendo, rodeó la situación, como muchas veces hacemos nosotros, rodeamos la situación, pero no nos comprometemos con eso, simplemente seguimos nuestro camino, seguimos de largo. Que es la típica situación que muestra la indiferencia humana, ¿no? Y el levita obviamente que sabía lo que tenía que hacer, porque el levita estaba encargado de ministrar a Dios en el templo, encargado de la adoración, o sea que era una persona que estaba en constante comunión con Dios, o sea que se espera que el levita sepa que tenía que ser movido a misericordia. Sin embargo, no. Y el que menos esperaba que fuera movido a misericordia es al que le sucedió, que es un samaritano, que sabemos que samaritanos y judíos no se llevaban bien, no tenían una relación especialmente buena. Entonces es de esperarse que, o no era de esperarse, mejor dicho, que fuera usado por Dios este samaritano. Sin embargo, vemos que Dios usa a quien quiere, ¿no? Y muchas veces, ¿cuántas veces pasa que nosotros subestimamos a las otras personas o subestimamos lo que Dios puede hacer en el otro? Y acá estamos aprendiendo que si bien este samaritano va a representar por un lado a Jesús en la parábola, y por otro lado nos va a representar a nosotros mismos, realmente no podemos subestimar al otro con lo que Dios tiene para hacer con su vida. Y es más, estamos llamados a orar por las vocaciones de los demás, estamos llamados a tener una vida comprometida. O sea, el Evangelio es un evangelio de amor que tiene un compromiso
un compromiso puntual, un compromiso serio y radical con la salvación de las almas, con la salvación del otro. O sea, la salvación, si bien tiene un carácter personal, también por supuesto tiene un carácter colectivo, ¿no? Entonces, como dice este dicho de que nadie se salva solo, en algún sentido es cierto. Seguramente se nos va a pedir, cuando estemos delante de Jesús en el día del juicio, se nos va a pedir cuentas de aquellas personas que el Señor puso en nuestro camino y cuál fue nuestra actitud, qué hicimos con ellos, o sea, qué hicimos con lo que nos han confiado, con cuando abrieron su corazón, qué hicimos con esa información que recibimos. Y acá me encanta porque dice, se acercó, vendó sus heridas y echó en ellas aceite y vino, lo montó luego sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciendo, cuida de él y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los bandidos?, preguntó Jesús, ¿no? Y la persona que estaba hablando con Jesús le responde, el que practicó la misericordia con él. Díjole entonces Jesús, vete y haz tú lo mismo. Y acá me gusta que en general reparamos en la imagen de Jesús como samaritano, pero no reparamos mucho en la imagen de este mesonero. Y creo que de alguna manera la iglesia es como un gran mesón, donde llegan esas personas, o sea, como dice este dicho, la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores, ¿no? La iglesia es como un gran mesón donde llegan personas con hambre y sed de Dios. Y está en qué hacemos nosotros con esa necesidad que hay de Dios, que en este tiempo se está viendo de una manera abrumadora. La gente, como habíamos dicho ya en otras ocasiones, la gente tiene miedo, la gente está desesperanzada, la gente no sabe. Imagínense si para nosotros es difícil que somos hijos de Dios, cuánto más para los que no tienen a Cristo, ¿no? Entonces pensaba en este mesonero que la persona, que el samaritano le dio los medios. A nosotros Jesús nos da los medios, nos da todo lo que necesitamos, pero tenemos que confiar en algo, que es que cuando nosotros hacemos la obra de Dios, los recursos vienen, ¿no? Y este mesonero precisamente estaba haciendo la obra de Dios, porque acá el samaritano está representando a Jesús, le dijo que sí al Señor. Y dice, y si gastas algo de más, si haces algo extraordinario, si haces algo mayor aún de lo que te estoy pidiendo, quédate tranquilo que te lo voy a pagar cuando vuelva. El Señor no solamente nos da los recursos para llegar a las personas, como hoy parece que no tuviéramos recursos porque no podemos llegar físicamente a las personas, pero cuántos recursos nuevos se nos están abriendo como iglesia con las redes sociales. Es un momento de gran creatividad, cosas que nunca antes habíamos hecho. A mí nunca antes se me había ocurrido a grabar un video con un devocional, ni mucho menos que hubiera alguien que tuviera ganas de escucharme, y sin embargo siento que el Señor nos está llamando en este momento de creatividad, que el Espíritu Santo se manifiesta como creatividad para llegar a estas personas que tienen necesidad de Dios, ¿no? Y dice, si gastas algo de más te lo pagaré cuando vuelva. Sabemos que si Jesús, así como dijo que iba a venir y vino, así como dijo que iba a morir y murió, así como dijo que iba a resucitar y resucitó, también dijo que iba a venir, y estamos completamente seguros de que Jesús va a volver. Y en ese volver obviamente vamos a recibir, como dice la palabra, Él en Romanos 2 dice, Él dará a cada uno según sus obras, Romanos 2:6, ¿no? Y esto, acá entra el tema de la justicia y de la misericordia, porque ese dar a cada uno según sus obras es justicia, es un acto de justicia. Entonces podemos ver que la sana tensión entre justicia y misericordia no desdice una de la otra, sino que la justicia es una forma de misericordia en Dios. Entonces, acá me parece muy interesante porque nosotros estamos llamados como iglesia, como cuerpo místico de Cristo, a ser estos mesoneros que cuidan de estas almas que vienen con hambre y con sed de Dios. Pero sobre todo puntualmente, para hacerlo breve, con el tema de la justicia y misericordia, quiero primero compartirles un poco de la definición de misericordia. Lo voy a citar a San Agustín,
porque si bien ya muchos conocemos esta definición, me parece que San Agustín es lo mejor que podemos citar. ¿Qué es la misericordia? Dice en su sermón 358. ¿Qué es la misericordia? No otra cosa, sino una cierta miseria contraída en el corazón, ¿no? Miserere y cordis, miseria y corazón. La misericordia trae su nombre del dolor por un miserable. La palabra incluye otras dos, miseria y cor, miseria y corazón. Se habla de misericordia cuando la misericordia ajena toca y sacude tu corazón. Esto lo dice en el sermón 358 y yo lo cito de este libro que recomiendo fervientemente su lectura, que es ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? La misericordia en tensión, que es del presbítero y doctor Andrés Dició. Lo recomiendo mucho sobre este tema, es un tema muy interesante y él ahí cita a San Agustín. Entonces, quizás podemos ver en Dios como un primer y un segundo nombre. Podríamos ver en Dios como el primer nombre es el nombre del amor y el segundo nombre como el nombre de la misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia sin duda no es un atributo inherente a Dios que está en su esencia, porque no hay miseria en Dios y no hay miseria en ninguna de las personas de la Trinidad. Por eso no podemos decir que la misericordia sea un atributo que está en Dios, pero sí es algo referente a las criaturas, es algo que Dios tiene que ejercitar respecto de las criaturas en las que sí hay miseria. Entonces, podemos hablar de la misericordia como una consecuencia del amor. Ahora, en todo esto me pregunto, ¿qué papel juega la justicia? ¿No? Porque si Dios es todo amor, es todo misericordia, ¿qué papel estaría jugando la misericordia de Dios? Y el Salmo 18 dice, el Señor es justo y ama la justicia. En Dios se identifican tanto el querer como el obrar. Entonces el amor de Dios se manifiesta también como justicia, o sea que una no contradice la otra, y esa es la relación que tenemos que poder establecer entre la justicia y la misericordia de Dios. Y me gustaría citar a la Suma, porque me parece que hay bastante que aclara mucho. Santo Tomás es muy claro, en la Suma estamos en la cuestión 21 de la Prima Pars, y dice... Él habla de la justicia como la justicia distributiva, ¿no? Como esto de dar a cada uno según sus obras. Y cita a Dionisio, que dice, es necesario ver que la justicia de Dios es verdadera en el hecho de que da a cada uno lo que le corresponde según su dignidad y que mantiene la naturaleza de cada uno en su lugar y con su poder correspondiente. O sea, estamos hablando de un Dios que en su gobierno divino todas las cosas son perfectas, todo conduce hacia Él y en esto hay una retribución, ¿no? Ahora, algo que sí me interesa destacar es que todo lo que hace Dios lo hace justamente y según su voluntad, que es lo que Santo Tomás va a decir acá en la Prima Pars. En Dios se identifican el querer y el obrar, entonces por eso no podemos decir que haya contradicción entre el amor de Dios y su justicia, sino más bien que la justicia es consecuencia del amor de Dios, consecuencia como efecto de alguna manera. Y después, algo más que estaba leyendo en Santo Tomás, dice literalmente, por eso en Dios la justicia es llamada a veces expresión de su bondad y otras veces expresión, retribución de méritos. A todo esto se refiere Anselmo cuando dice, al castigar a los malos eres justo, pues lo merecen, al perdonarlos eres justo, porque así es tu bondad. Y con todos los comentarios que estuve viendo en este tiempo, hay algunos que son verdaderamente muy duros. Y no quiero que se entienda como que estoy diluyendo la doctrina o siendo demasiado bondadosa, por así decirlo, pero me parece que no es nuestra la justicia, dice el Señor. Me parece que estamos en un lugar en general, por lo que veo de algunas personas, como en un lugar de juicio que al final, como dice la palabra, estamos como haciendo juicio para nosotros mismos, ¿no? Porque acá dice, por ejemplo, en Romanos 2 que había citado recién, por eso tú que juzgas, quien quiera que seas, no tienes excusa, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que haces lo mismo que aquellos a quienes juzgan. Entonces, más abajo dice, por tu cerrazón de mente y tu carácter impenitente vas atesorando contra ti para la ira para el día de Dios, cuando se revele el justo juicio de Dios,
quien dará a cada uno según sus obras. Y en este tiempo veo tanta gente opinando algunas cosas y digo, es muy bueno que nos podamos comunicar, es muy bueno que nos podamos expresar, como lo estoy haciendo yo ahora libremente, pero es necesario que tengamos en cuenta esta cuestión de la misericordia, que hoy nuestro corazón, que hoy nuestra oración en este día de la Divina Misericordia sea: Señor, te pedimos que ablandes nuestro corazón, que quites el corazón de piedra y pongas un corazón de carne, un corazón que se conmueve con la miseria ajena, porque también es necesario que Cristo se haya encarnado, o sea, era no necesario, pero era conveniente que Cristo se haya encarnado y haya sido movido a misericordia por nosotros. Él vio nuestra miseria y cargó nuestra miseria en la cruz. Entonces hoy nos está pidiendo, como también mandó a sus discípulos en la Gran Comisión, que veamos la miseria en el corazón ajeno y que estemos para acompañar esa miseria, ¿no? Como cuando los discípulos de Maús iban en el camino equivocado, iban en el camino contrario a Jerusalén, se iban alejando. Jesús no les dijo, no los agarró de la cabeza, les dijo, vénganse para acá. Caminó con ellos, incluso en el camino equivocado, pero mientras caminaba con ellos les iba hablando de las Escrituras, y dice la Escritura que en ellos ardía un fuego especial en su corazón. De esta misma manera nosotros estamos llamados en este tiempo a hacer luz, a hacer esperanza, pero sobre todo a compartir un mensaje de misericordia. Y quiero terminar esto con una cita también que me gustó mucho de este libro. En nuestro extravío deseamos que Dios sea misericordioso dejando de ser justo. Otros, por el contrario, como muy confiados en su propia justicia, quieren que sea justo dejando de ser misericordioso. Dios se manifiesta de ambas maneras, destacan ambas virtudes, ni su misericordia se opone a la justicia, ni su justicia suprime la misericordia. Es misericordioso y justo. O sea, Dios es uno, justo y misericordioso. Esto lo dice San Agustín en uno de los sermones, ¿no? Y me parece que es interesantísimo destacar esto porque hoy no es momento para reparar tanto las diferencias, aunque las diferencias están y sean evidentes. Hoy es momento de orar por el necesitado, de si tenemos el recurso de agarrar el celular y cómo estás, cómo te está yendo, cómo estás atravesando este tiempo, poder estar al lado del otro, en su miseria como el otro puede estar en la miseria nuestra, porque la miseria es una característica humana, ¿no? Lamentablemente por el pecado original somos de alguna manera miserables. Y quiero finalizar esto con una cita que me encanta de von Balthasar, que es un teólogo excepcional, y recomiendo la lectura de este libro, El corazón del mundo, que dice: desbordó la copa de Dios. Podría creerse que de ira, que eso podríamos estar pensando ahora, ¿no? Que esto es fruto de la ira de Dios. Pero cuando Dios se deshace en tormentas, entonces la nube de la ira descarga un diluvio de amor. Entonces, que en este tiempo, este domingo en especial de la fiesta de la Divina Misericordia, sea un tiempo para volver al corazón de Dios, al corazón de Cristo, a mirar al otro, al prójimo, amarlo no con el amor solamente de nosotros mismos, sino con el amor que Cristo tiene de Él. Así que bueno, los animo a esto, les deseo una muy feliz fiesta y que podamos estar orando unos por los otros, transmitiéndonos palabras de vida, transmitiéndonos palabras de esperanza. Sabemos que evidentemente por todo lo que está pasando pareciera que Cristo viene pronto, pero hay mucha gente que se está perdiendo y que se está muriendo sin conocer al Señor. Y eso tiene que conmover nuestro corazón de tal manera que seamos movidos a misericordia. Les dejo una gran bendición, voy a estar orando por ustedes, que el Señor los bendiga enormemente. Gracias por compartir este tiempo conmigo.